Bueno, estimados estudiantes, he traído aquí un video explicativo para que puedan ustedes recibir una orientación de cómo deben realizarse las actividades que se han establecido para la guía de segundo periodo de trabajo en casa. Como ustedes conocen, nosotros desde el primer periodo venimos desarrollando una temática académica en torno a la función de los seres vivos, a la función de nutrición de los seres vivos. Esta función, que tiene que ver con la transformación de los alimentos en energía útil para nuestras actividades, requiere e involucra a varios procesos importantes, entre ellos la digestión, la circulación, la respiración y la excreción. En primer periodo desarrollamos lo que tiene que ver con la digestión y ahora en segundo periodo vamos a abarcar lo que tiene que ver con la circulación y la respiración. Recordar que el segundo periodo empezó el pasado 5 de abril y finaliza el 11 de junio y que para este segundo periodo se ha elaborado una guía de trabajo en casa que consta de una parte teórica y una parte a desarrollar, que está conformada por una serie de actividades relacionadas al tema que se va a desarrollar a través de los encuentros remotos en la medida de lo posible y con aquellas personas que puedan conectarse, y a través de la lectura del contenido teórico que se ha suministrado en la guía. En este sentido, entonces, la guía de actividades de biología presenta un contenido teórico que está enfocado a desarrollar dos desempeños basados en las competencias y en los desempeños básicos de aprendizaje que establece el Ministerio de Educación Nacional. El primero de ellos es comprender y explicar el proceso de circulación en los seres vivos, identificar los mecanismos de transporte de nutrientes en plantas y animales, así como el funcionamiento del sistema circulatorio en el ser humano. Es decir, un desempeño enfocado a analizar y a entender todo lo que tiene que ver con el proceso de circulación, que ya lo empezamos a desarrollar la semana pasada con el transporte de nutrientes en organismos unicelulares y en las plantas. El segundo desempeño tiene que ver con el proceso de respiración, entonces lo que busca es comprender y explicar el proceso de respiración en los seres vivos, identificar los mecanismos que permiten la respiración en plantas y animales, así como el funcionamiento del sistema respiratorio en el ser humano. Todo esto para entender cómo se da ese proceso de intercambio de gases en los seres vivos, al que le conocemos como respiración. En este sentido, la guía de biología presenta 6 actividades a desarrollar, todas ellas relacionadas con el contenido que se ha suministrado ahí de manera teórica en las primeras 5 páginas y con lo que se va a desarrollar cada vez que nos encontremos virtualmente a través de la plataforma Meet. En este sentido, la primera pregunta dice: de acuerdo a la información suministrada en la presente guía, relacione los enunciados de la columna izquierda y derecha según corresponda. Como bien lo plantea la pregunta, para poder desarrollar y ubicar estas relaciones que se nos piden, se debe leer, revisar, leer con atención y con disciplina la información suministrada en la guía, la información teórica que se suministra ahí. En este sentido, nosotros podremos identificar una serie de conceptos que luego se relacionan en esta tabla con una serie de enunciados. Entonces tenemos aquí al lado izquierdo una columna que maneja unos ciertos conceptos, nombres, y al lado derecho tenemos una serie de enunciados que están relacionados con funciones o con actividades o con significados de estas palabras que están acá en la parte de la izquierda. Y tenemos una columna aquí con números y acá al final una columna que está vacía. Entonces existen 3 formas de cómo relacionar lo que está enunciado en la columna de la izquierda con la de la derecha. Por ejemplo, si yo visualizo bien y teniendo en cuenta que ya desarrollamos la temática de circulación en las plantas, entonces si yo visualizo bien, aquí en la parte de la izquierda yo encuentro la palabra xilema, floema, estomas, que son palabras que están relacionadas con la circulación en las plantas y la respiración en las plantas. Sin embargo, voy a tomar como ejemplo la palabra xilema. La palabra xilema, ustedes saben que es un tejido de transporte que hace parte del sistema circulatorio de las plantas. Eso fue lo que nosotros miramos desde la clase
desde la semana pasada y lo que nosotros logramos verificar a través de la práctica con los tallos de apio y el colorante que hicimos en casa. En este sentido, yo me voy a la columna de la derecha y empiezo a revisar cada uno de los conceptos, a mirar cuál de estos se me relaciona con este concepto del xilema. Entonces, nosotros buscamos aquí tejido conductor de la savia bruta. Por acá abajo, si seguimos buscando, miramos absorción de agua y sales minerales en musgos y hepáticas, intercambio gaseoso en plantas y tejido conductor del producto de la fotosíntesis. Sabemos de primerazo que el xilema es un tejido conductor o un tejido de transporte. Entonces estaríamos entre este tejido conductor de la savia bruta y tejido conductor del producto de la fotosíntesis. Y por el experimento y por lo observado en las clases anteriores o en los encuentros remotos anteriores, nosotros sabemos que el xilema es el que transporta el agua y las sales minerales que se llaman savia bruta desde la raíz hacia hasta las partes superiores de la planta. En este sentido, la celda que se relaciona con esa, pues es esta segunda, se relaciona con el número 7, que es el xilema. De esta forma yo puedo expresar esa relación de 3 formas. Así, entonces yo puedo colocar el número 7, que corresponde al xilema, aquí enfrente de este. Puedo colorear las dos celdas del mismo color, también es válido, o puedo utilizar flechas que vayan, obviamente una flecha del xilema hasta hasta la celda donde está su significado, y así es como yo puedo relacionar. Puedo utilizar cualquiera de las 3 formas que es válida. La segunda pregunta dice, en una tabla indique para los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos la siguiente información: el número de aurículas, el número de ventrículos, el tipo de circulación si es doble o simple y el tipo de respiración si es directa, branquial, pulmonar o cutánea. En este sentido, pueden organizar ustedes una tabla de la siguiente forma, donde la primera columna van a estar los grupos de animales que se nombran ahí y en las siguientes columnas van a colocar las características por las cuales se van a describir, características que van a encontrar a lo largo de la lectura que ustedes van a realizar del contenido teórico de la guía y de las explicaciones que se den o asesorías a través de los encuentros remotos. Entonces simplemente los peces, se acuerdan a lo que dice la guía, van a saber cuántas aurículas, cuántos ventrículos, van a colocar aquí una X en el tipo de circulación que presenta y en el tipo de respiración que presenta. Y se acabó. La tercera pregunta dice, elabore un esquema del corazón donde pueda explicar el recorrido que hace la sangre dentro del mismo. Exactamente también este funcionamiento del corazón está explicado en la guía de una manera muy concreta, muy resumida, y lo que yo estoy pidiendo es que ustedes elaboren un esquema del corazón donde pueda explicar el recorrido que hace la sangre dentro del mismo. Para eso pueden utilizar un mapa conceptual, pueden utilizar un diagrama de secuencia de paso a paso o de proceso, pueden simplemente dibujarlo utilizando diferentes colores y explicando cómo se da ese funcionamiento, puede ser con un pequeño texto al lado, o pueden hacer una mini maqueta con los elementos que tengan en casa que mejor se les facilite para no gastar ni salir a comprar elementos costosos, sino con lo que ustedes puedan utilizar en casa, que puedan hacer una mini maqueta donde puedan explicar eso. Que de paso estas mini maquetas serán guardadas para exponerlas en la Feria de la Ciencia como parte de su trabajo en el tercer periodo. La cuarta pregunta igual dice, realice un dibujo del aparato respiratorio de las aves y explique cómo se produce la ventilación y por qué se dice que las aves tienen el sistema de mayor eficacia de todos los vertebrados. En ese sentido también pueden responder haciendo un mapa conceptual, un diagrama de proceso de secuencia, un dibujo utilizando bastante color para explicar y una mini maqueta. Lo importante es que cuando ustedes hagan esto estén explicando el por qué, el cómo ocurre y el por qué es tan importante y tan eficaz la respiración en este tipo de vertebrado. La quinta es una pregunta opcional, tiene la misma metodología que la tercera y la cuarta porque trata de elaborar un modelo para explicar el intercambio de gases en los alveolos y los tejidos
En el ser humano, atendiendo al sistema respiratorio, pueden también utilizar un mapa conceptual, un diagrama de proceso, un dibujo explicativo o una maqueta donde puedan ustedes explicar. Es una pregunta opcional, ustedes deciden si la realizan o no, mirando cómo están de tiempo, pero por lo tanto priorizan las otras preguntas. Luego vamos a una sexta, que es una actividad práctica para realizar en casa y poder verificar y relacionar los conceptos obtenidos a través del conocimiento del proceso de circulación y de respiración. Por eso es la última actividad de la guía, porque es cuando ya prácticamente hemos abarcado esos dos procesos de circulación y de respiración. Entonces, la pregunta 6 me invita a realizar la siguiente experiencia. Tómate el pulso en reposo en la muñeca utilizando los dedos índice y corazón sobre la arteria radial. Con ello averiguarás el número de latidos por minuto. Deben anotar el número de latidos por minuto y deben ser conscientes, honestos y cuidadosos al hacer el ejercicio, porque hay unos números promedio para cada edad y por lo tanto yo tendré en cuenta la numeración que ustedes colocan aquí, si de verdad está cercana al promedio o si definitivamente ustedes no hicieron el ejercicio y se inventaron los datos. Luego van a hacer una actividad física de 5 a 10 minutos y paran y nuevamente se toman y cuantifican los números de latidos por minuto nuevamente. Seguro van a encontrar unas diferencias, que es lo que pregunta aquí la letra A. ¿Existe diferencia entre el pulso tomado en reposo y después del ejercicio? Seguro van a encontrar diferencias, van a escribir si sí o si no, si las existen, si es que aumentó o disminuyó el pulso, qué fue lo que pasó. La B dice qué explicación puedes dar a la diferencia que se produce en el latido cardíaco en las dos circunstancias. Eso también, a medida que conozcamos cómo funciona el corazón, van a poder entender y explicar por qué se da esa diferencia en el latido cardíaco, y también a medida que conozcamos cómo funciona el sistema respiratorio van a poder respirar la C, que dice que la ventilación pulmonar aumenta con respecto a la del reposo. ¿Qué explicación puedes dar a este hecho? En este sentido, si ustedes desarrollan de manera honesta la práctica, van a poder responder esas cuestiones que se plantean ahí. En cuanto al cronograma, actividad 1, 2 y 3 debe estar lista para el 22 de abril. Por eso desde ya deben empezar a tener la guía de trabajo a mano, a irla leyendo y a ir resolviendo las preguntas. Y el plazo máximo para la entrega de la totalidad de las actividades pues es el 22 de mayo, porque recuerden que el 11 de junio se termina el segundo periodo. Recuerden que las actividades que realizan, en la medida posible, realizan en el cuaderno de biología, no necesariamente tiene que ser en blog o tiene que ser en computador. Una vez las realicen, ustedes las pueden escanear o por medio de fotografías enviarlas al correo electrónico o a la plataforma Microchip Sinaí, y en el correo electrónico, por favor, siempre en el asunto, colocar el nombre completo y el curso de quien envía el trabajo. ¿Listo? Eso era todas las orientaciones con respecto a las actividades de la guía. Cada vez que nos encontremos virtualmente, pues vamos a tener la oportunidad de orientar la temática relacionada a la guía, como tiene que ver con la de circulación y respiración, y también poder aclarar las dudas que vayan surgiendo cuando ustedes vayan realizando el trabajo. Agradezco la atención prestada y espero que este video les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Buen día.